Rápidamente vamos a ir a la palabra del Señor y busque el libro de Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11. Se queda sentadito, por favor, porque ya nos comió el tiempo. Amén. Si lo tiene, diga, ya lo tengo. Muy bien. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar en este momento para que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de tener tu palabra en nuestras manos. Háblanos al corazón en esta tarde y permite, Señor, que tu palabra nos edifique, nos confronte y nos anime a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Diga conmigo, yo declaro que mi corazón es tierra fértil para que la semilla de la palabra caiga en él y dé fruto al 100%. ¿Cuántos lo creen? Y así será. Queridos hermanos, hemos iniciado una campaña hablando acerca de la restitución y a partir del sábado que nuestro pastor compartió una enseñanza acerca de las finanzas del reino, hemos recibido otras enseñanzas. El domingo se habló de quién es el dueño de tus cosas. Así también se habló de qué son las primicias. Hemos estudiado ya lo de la ofrenda. El día de ayer hablamos del diezmo y ahora por la mañana se estudió acerca de la siembra o el dar. Y hoy me ha tocado a mí el privilegio de hablar acerca del pacto. El pacto, queridos hermanos, hay dos palabras para hablar acerca de ella. En el hebreo, el pacto se habla de la palabra berit, que tiene que ver o habla acerca de un pacto o una alianza. El término berit se usa en el Antiguo Testamento mayormente para señalar un tratado o alianza como disposición de uno en favor de muchos. En el griego encontramos la palabra diateke, que significa pacto, testamento, última voluntad. Se refería al hecho de disponer el testamento como una decisión irrevocable. Voy rápido y en las escrituras encontramos o existen dos tipos de pactos. Uno de ellos es el pacto condicional y el segundo es el pacto incondicional. El pacto condicional, esta clase de pactos es aquello que se pacta y dependerá para su cumplimiento del receptor del pacto. Quiere decir de que Dios hace un pacto con su pueblo y para que ese pacto se cumpla, depende del pueblo que se cumpla. Esos son los pactos condicionales. Y está el pacto incondicional. Este tipo de pacto es aquello que se pacta y depende para su cumplimiento solo del que hace el pacto. Entonces, encontramos dos tipos de pactos en la Biblia. El primero, el condicional, y el segundo, el incondicional. El condicional depende de nosotros. El incondicional depende únicamente de Dios. Dios, a lo largo de la historia y de las dispensaciones, ha hablado acerca de 8 pactos. El que más conocemos nosotros y del cual se nos habla normalmente en las iglesias es acerca del nuevo pacto. Pero existen otros 7 pactos. El primero de ellos es el pacto edénico, el del Edén. Este es un pacto condicional. Ahí están las citas, si las quieren anotar. Y aquí es donde vemos ya la diferencia de los pactos. En el Edén, el pacto de Dios fue de que los iba a bendecir, pero dependía de ellos sojuzgar la tierra, administrar la tierra, ser mayordomos de la tierra. Era un pacto condicional. Luego viene el pacto adámico, que es un pacto incondicional. Fue hecho con el hombre después de la caída. El tema de este pacto es la redención de todo aquel que ha pecado. Entonces encontramos el primero, el del Edén, de la multiplicación, de la bendición, que ese era un pacto condicional, dependía de nosotros, dependía del ser humano.
Encontramos el segundo, que es el pacto que tiene que ver con Adán, o adámico, como se le conoce en los estudios, y este fue hecho con el hombre después de la caída. Es un pacto que Dios ha hecho, la promesa de Génesis capítulo 3, verso 15 en adelante, la promesa de la redención de todo pecador, cuando habla acerca de la serpiente. Luego encontramos el tercer pacto, que es el pacto con Noé y sus hijos. Este pacto también es un pacto incondicional para todas las generaciones subsiguientes. ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con Noé? De que ya nunca más iba a haber un diluvio que destruyera la tierra. Ese es el pacto incondicional. El cuarto es el pacto abrahámico. Es otro pacto incondicional. Y aquí encontramos tres cosas dentro de este pacto. Una de estas tres grandes revelaciones es que Abraham iba a tener una gran descendencia, una gran nación y una gran bendición al mundo entero. El quinto pacto es el pacto mosaico, y este es un pacto condicional. Y el pacto mosaico habla que era para Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Cumplir la ley. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo, cumplir la ley y los estatutos que Jehová había mandado. Entonces ya vamos nombrando unos pactos condicionales y unos pactos incondicionales. El primero fue un pacto condicional. El pacto mosaico, que es el quinto, es un pacto condicional también, porque es que el hombre tenía que cumplir también lo que Jehová le estaba demandando. Sexto pacto, el pacto palestino o de la tierra prometida. Este es un pacto incondicional y es la posesión final de la tierra prometida por parte de Israel, ¿verdad? Y pues nosotros vemos que se dio la conquista, ¿verdad? Al estudiar Josué vemos cómo ellos entraron y conquistaron la tierra, pero así también hay una promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? El séptimo pacto, el pacto davídico, es un pacto incondicional. Este pacto Jehová lo hizo con David y con su descendencia, hablando acerca que prometió un linaje real sin fin y un reino total para siempre y un trono. Es un pacto incondicional. Y el nuevo pacto, que es el número 8, del cual normalmente mencionamos en la cena del Señor, este fue profetizado por Jeremías y fue cumplido por Jesucristo. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos, ¿verdad? Y hay algunas bendiciones del nuevo pacto. Una de ellas es que alcanza para todos. Todo aquel que confiese que Jesús es el Señor será salvo. Efectúa la regeneración, la justificación en las personas. Traerá iluminación, y esto está basado en la justificación, en el sacrificio que Jesucristo hizo para justificarnos a nosotros, que hemos sido pasados del pecado a la salvación. Estos son los 8 pactos que encontramos en la Biblia. Esta información me gustó mucho, lo leí de un artículo de Augusto César de Stephen Rossi, que me gustó mucho el orden en cómo él lo había hecho. Ahora vamos a ir a la palabra para hablar acerca de un personaje dentro de la Escritura que hizo un pacto con Dios. ¿Cuántos de los que están acá han hecho un pacto alguna vez? No solamente con Dios, sino que han hecho un tratado con alguien, que se han comprometido a algo. Levante la mano los que en algún momento se han comprometido a hacer algo. Ok, muy bien. Cuando nosotros hacemos un pacto o una negociación con alguien, nosotros esperamos de que la parte con la que la hemos hecho lo cumpla también, ¿sí o no? Muy bien. Ahora bien, hay un caso en el libro de los Jueces, en el capítulo 11, y si me acompaña, ahí en el verso 30, vamos a leer acerca de un personaje que hizo un pacto o un voto con Dios. ¿Lo tienen?
Dice, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. ¿Y qué dice? Y lo ofreceré en sacrificio, en holocausto. El pueblo de Israel, para poder ver la condición en la que se encontraba Israel, vemos lo siguiente. Nos vamos a Jueces capítulo 17, verso 6, y dice así: en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y cómo dice? Cada uno hacía lo que bien le parecía. La condición de Israel era realmente deprimente. La condición de Israel era una condición de rebeldía, donde lo que se les antojaba, eso hacían. A quienes se les antojaba, adoraban. Así de sencillo. El pueblo de Israel, como lo dice la palabra, cada uno hacía como bien le parecía. Cada quien tenía su ley, cada quien tenía su manera de adorar, cada quien tenía su Dios, cada quien hacía lo que bien le parecía para la vida de él. Se avecinaba también una guerra contra Israel. Si vemos el verso 4 y 5 del capítulo 11, dice: aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron, ¿qué dice? Guerra contra Israel. Esa era la condición que Israel tenía en ese momento. Se avecinaba una guerra y la opción que tenían era buscar a alguien que lo guiara. El pueblo de Israel se había olvidado de la advertencia que Moisés había hecho para la vida de ellos. En Deuteronomios capítulo 6, si me acompaña rápidamente, verso 10 al 12, Deuteronomios capítulo 6, verso 10 al 12, dice así. Estos ya estaban en la tierra prometida, hermanos. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, verso 11, y casa lleno de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cómo dice ahí? Cuídate de no olvidarte de Jehová, aquel que hizo que disfrutaras todo lo que estás disfrutando en tu vida. Ahora bien, ¿cómo dice el capítulo 17, verso 6? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa era la condición del pueblo en ese momento. Habían recibido una indicación, habían recibido claro de parte de Dios lo que tenían que hacer al estar disfrutando de todas las bendiciones que Dios les iba a dar. Lo único que tenían que hacer es no olvidarse de Jehová. Pero lo que hicieron fue lo contrario. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa era la condición del pueblo en ese momento. Para que vayamos entendiendo un poco y poder llegar al verso 30 y 31. Ahora, ¿cuál era la opción de Israel? Vemos el verso 5 y 6 del capítulo 11, versos 5 y 6. Dice así: y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Esa era la opción que Israel tenía, la búsqueda de un caudillo, la búsqueda de alguien que los iba a guiar en la batalla para enfrentarse a sus enemigos. Tenían una opción. Durante ese tiempo Dios levantaba jueces. Dios levantaba personas que iban a guiar al pueblo en la batalla y que iban a obtener la victoria. Pero por la condición en la que ellos caían, de que se olvidaban de guardar
todo lo que Jehová les había mandado, nuevamente recaían. Recaían en sus vidas, recaían en la adoración, recaían realmente caían en ese hoyo donde se olvidaban todo lo que Jehová hacía. Ahora, luego vemos cuál era la condición de Jefté. Entra en este pasaje un personaje del cual hemos leído, Jefté, y vamos a ver el verso del 1 al 3. ¿Quién era Jefté? Jefté, dice la palabra del Señor en el verso 1, Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Quién era Jefté? Bueno, era esforzado, dice la palabra, era valeroso, era hijo de una ramera y era un despreciado por su familia. Queridos hermanos, ahora, ¿qué hay de relación de esta palabra que hemos estudiado con nuestras vidas? Hay muchísima relación. ¿Cuántos no hemos recibido de promesas de parte de Dios? ¿Cuántos hemos recibido tantas promesas? Bueno, el 1 de enero, cuando nuestro pastor ora y comienza a declarar la bendición para todo el año, yo creo que todos levantamos nuestras manos, nos unimos en oración como familia y recibimos cada una de esas promesas. Pero, ¿qué ha pasado con todas las promesas? Y con el cumplimiento de ellas muchas veces. Algunos de nosotros nos hemos descuidado y no nos hemos acercado a Jehová, sino más bien nos hemos distanciado. Cuando lo único que tenemos que hacer es cuidarnos de no olvidarnos de quién nos ha puesto en el lugar y quién nos ha otorgado esas bendiciones de las cuales estamos disfrutando. Vienen muchas batallas a nuestras vidas, batallas que enfrentamos día a día, batallas que de algún modo marcan nuestra vida, nos meten en un estrés, nos meten en un estilo de vida tan acelerado que nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha dado y cómo Él nos ha rescatado, cómo Él siempre ha puesto una salida en nuestras vidas para poder avanzar, para poder seguir caminando y disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Lo único que nos manda la palabra es cuidarnos de guardar y de acercarnos siempre a Jehová. Ahora, en medio de eso, Jefté surge y siendo realmente Dios, hace caso omiso de nuestra condición humana y piensa más en la condición divina. Usted debe de aprender eso. Dios hace caso omiso en nuestras vidas de nuestra condición humana. A Él le importa más la condición divina, lo que Él ha hecho con nosotros. Él nos ha declarado libres, Él nos ha declarado santos, Él nos ha declarado nuevas criaturas. A Él no le interesa ni siquiera lo que la gente pueda decir. ¿Qué decían de Jefté? Que era hijo de una ramera, era un despreciado en su casa. Le decían que no iba a heredar porque realmente no era completamente de la familia. Eso decían de Jefté. ¿Qué dicen de ti? ¿Qué dicen de tu vida? ¿Qué dicen de tu persona? Lo que la gente diga de ti no determina lo que Dios dice de ti. Jamás lo va a determinar. La gente puede hablar en contra de ti, la gente puede declarar cosas tan malas de ti, pero Dios ha declarado que tú y yo somos nuevas criaturas. Pueden hablar de ti,
Y la gente puede presentar tantas cosas de tu vida, sí, pero delante del trono de Dios, todo eso ha sido borrado, ha sido quitado y hemos sido declarados libres. A Dios no le importó la condición de Jefté, no le importó la condición humana. No es lo que has vivido lo que determina el que Dios te use, sino más bien lo que Él quiere hacer contigo y el modo en que te usará. No es lo que tú has vivido lo que va a determinar cómo te va a usar Dios, sino más bien Él dice: mis pensamientos no son tus pensamientos. Porque yo tengo, dice el Señor, grandes cosas para tu vida, pensamientos de bien y no de mal. Así que deje de estar escuchando las voces que se levantan en su vida, porque lo que usted debe de escuchar es el pensamiento que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos lo creen? Recibamos esa palabra cada día. Ahora, ya para ir terminando, hemos visto la condición de Jefté, hemos visto la condición del pueblo y hemos visto cómo Dios no le importa y no depende de nuestro pasado para usarnos, sino de nuestro presente y futuro al lado de Él. Ahora vamos a ver cómo Jefté aseguró su victoria. Verso 30 al 31, lo que leímos. Estaba un enemigo en contra de Israel. ¿Y Jefté qué fue lo que hizo? Verso 30, leámoslo todos. ¿Cómo dice ahí? Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Queridos hermanos, nosotros debemos de asegurar nuestras victorias. Tenemos que asegurar nuestras victorias haciendo o teniendo a nuestro lado el mejor aliado. ¿Qué alianzas tienes? La palabra pacto tiene que ver con alianza. ¿Con quién has hecho alianzas en tu vida? ¿No será que esas alianzas que tú has hecho son las equivocadas? Y más bien, la primera alianza que debes de buscar en tu vida es una alianza con Dios, con el dueño del oro y la plata, con el dueño de todo lo que existe en este mundo. Si tú haces una alianza, un pacto con Él, hay una garantía para tu vida. Si nosotros nos acercamos a Él, lo buscamos a Él como nuestro aliado estratégico, Él nos dará la victoria. Mire lo que dice el verso 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón. ¿Y qué dice? Para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Lo que garantizó o lo que aseguró la victoria de Jefté fue el pacto que él hizo con Dios. ¿Quieres asegurar las victorias en tu vida? Tienes que hacer un pacto con Él. Tienes que hacer que tu vida sea victoriosa a través de ser un aliado estratégico de Dios. Y así también, hermanos, llega el momento también de cumplir lo que hemos pactado. Si vamos al verso 34 y 36, leemos lo siguiente. ¿Qué fue lo que Jefté le dijo al Señor? Señor, si tú me das la victoria, yo te ofrezco en sacrificio todo lo que salga a recibirme, te lo ofrezco en sacrificio, ¿verdad? Así fue, ¿verdad, hermanos? Leamos qué fue lo que pasó. Verso 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella
¿Qué dice? Hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces, oiga la respuesta de la hija, le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Fue tan duro para Jefté ese momento, porque se pudo haber imaginado en el momento de hacer el pacto con Dios que quizás un animal, una bestia, algo de su casa iba a salir primero a su encuentro, pero lo que salió fue su hija. Existen dos teorías acerca de este pasaje. Una de ellas se dice de que la hija de Jefté no fue ofrecida en sacrificio, porque en ese tiempo ya por la ley había sido abogado el sacrificio humano. Ya no existía sacrificio humano, sino más bien el cumplimiento del pacto fue que ella se iba a quedar virgen y todavía era de muerte. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que para la familia de Jefté ya no iba a haber más descendencia. Entonces hasta ahí llegaba la vida de Jefté y la de su familia. Esa es una de las teorías. Y la otra, pues, es de que sí la ofreció en sacrificio. Ahora, sea una o la otra, el hombre hizo pacto con Dios para garantizar su victoria y él cumplió delante de Jehová. Queridos hermanos, la base de una gran victoria es un gran sacrificio. El cumplimiento de un pacto depende del concepto de honra que nosotros tengamos. ¿Qué guerras estás librando en tu vida? En ese momento los amonitas estaban sobre Israel. Se preguntarán: ¿qué hace una refri aquí? Bueno, no sé si les dieron el tiquecito para la rifa. ¿Lo tienen? ¿A quién no se lo dieron? Levante la mano. No, hermano, no es una rifa. Lo voy a ocupar para la ilustración. Pero traí una parte de nuestras casas, una parte de nuestro hogar, donde se libran muchas guerras y muchas batallas normalmente. Antes, no sé si ahora, pero en mi casa siempre es así. Siempre se han librado batallas con todos los recibos que se cuelgan ahí, va. ¿Quién tiene los recibos ahí en la refri en su casa? Levante la mano. ¿Verdad? Hay muchos que sí, ¿verdad? Todavía acostumbran a eso. Y así cada día vemos tantas, pero tantas batallas, facturas que hay que pagar, recibos de cable, de energía, de teléfono. Y allá abajo de todo eso, muchas veces encontramos nuestras peticiones y más abajo todavía encontramos los pactos que habíamos hecho con Dios. Cuando realmente lo que tendría que estar sobre todo esto son las promesas y los pactos que nosotros hacemos delante de Dios. ¿Por qué libramos tantas batallas? ¿Por qué solo lo que tenemos en la refri es agua? Al abrirla no vemos más bendición, sino más bien agua, y que muchas veces las botellas que están ahí no es que las acabamos de comprar, las acabamos de llenar del chorro de la casa. O lo que tenemos nada más son mangoneadas, pa. ¿Cuántos quieren una mangoneada? Vamos a ver. Se la va a tener que pagar a la morena, va. A ver, ¿quién es el buzo?
¿Nadie? Bueno, nadie viene. No se la doy, mejor así no gasto. Pero queridos hermanos, las batallas que nosotros libramos en nuestra casa, ahí en nuestro hogar, ahí en la refri, muchas veces no son ganadas porque nos hemos olvidado de los pactos que hicimos. Los dejamos hasta el fondo cuando deberían de ser los que deben de estar por sobre todas las cosas. Queridos hermanos, las batallas que atravesamos es como el pago de la casa, de los servicios básicos, el préstamo. Cada una de estas situaciones, como yo se lo decía al principio, muchas veces nos avergüenzan, nos hacen sentir de menos, nos meten en un estrés. Qué yuca es que le lleguen a cobrar a la casa a uno, ¿va? Porque cuando enciende ya el cable ya no se ve nada, solo hormigas, ya nada más, ¿verdad? Qué vergüenza es, va, que alguien llegue el vecino, mire, veamos la novela, y le enciende y lo que hay son puntitos, va. Ahí estamos tratando de traducir, pero no se puede porque no se ha pagado. La pregunta sería, ya de último, ¿hace cuánto tiempo no honras lo que tú has prometido? Porque al final, realmente lo que yo le decía era de que el cumplimiento de los pactos es en base al concepto de la honra que usted tenga. ¿Qué concepto de honra tiene delante de Dios? Hoy, en esta hora, quizás hay batallas que estás librando, pero en esta hora yo quisiera que dijeras: Señor, hoy yo alzo mis ojos porque yo creo que mi socorro viene de ti. Yo alzo mis manos porque todo lo que yo voy a obtener en mi vida viene de ti y nadie más. Yo quisiera que cerraras tus ojos y veas cuáles son las batallas que tú estás atravesando. ¿Cuáles son las batallas que estás atravesando en tu casa, en tu negocio, en tu empresa? ¿De dónde vendrá mi socorro? Solamente viene de Él. La respuesta a todas las batallas que estás atravesando en tu vida vienen de Él. Si un crédito, si un préstamo se te abre, es porque Él te abrió las puertas. Si te dieron un tiempo más para poder pagar las deudas, no fue porque tú fuiste a hablar, fue porque Él puso gracia en ti. La bendición que llegó a tu vida esta semana, la que vendrá, viene de Él. Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús. Ahora míreme acá. ¿Ya identificó sus batallas? Amén. Ahora, yo quisiera que de una manera espiritual fueras al 1 de enero. Ahora en tu mente, ¿cuántas bendiciones, cuántas peticiones hubieron? Muchos pedimos al Señor que restaurara nuestra familia. Le pedimos por la salud, por una nueva casa, por un ascenso, por un nuevo trabajo, por una prosperidad económica, por un vehículo quizás, por la unión en la familia y así tantas cosas.
Lo único que Él te dijo: cuídate de no olvidarte de Jehová. Hoy, al llegar a tu casa, el ejercicio que vas a hacer es: frente a las batallas, mis promesas delante de Dios. Frente a la adversidad, frente a la vergüenza, frente a todo aquello que me ataca, primero va a estar el honrar lo que yo he pactado delante de Dios. Primero estará eso. Y ahora la pregunta es: ¿qué pactos hiciste delante de Dios para este año? Algunos pactaron el servir, otros pactaron el no faltar a la casa de Dios, otros pactaron honrar al Señor con los diezmos, con las ofrendas. Otros incluso hicieron pactos delante de Dios: Señor, si tú me das esto, yo te prometo que te voy a dar esto. Ahora, ¿qué concepto de honra tienes delante de Dios? ¿Y por qué no esta noche tú comienzas a honrar lo que has prometido delante de Dios? Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y este es un buen momento para que tú comiences a honrar lo que le prometiste a Jehová. Hoy debes de tomar decisiones en tu vida. Hoy tiene que existir un nuevo comienzo. Hoy tiene que comenzar un nuevo estilo de vida, donde le vas a dar el concepto adecuado a la honra delante de Dios. Y lo puedes comenzar a hacer este día. Si tus pactos han sido de carácter, de servicio, de asistir a la casa de Dios, a partir de este día tú tienes que tomar esa decisión y mantenerte en eso. Si lo tuyo ha sido honrar al Señor con sus diezmos, con sus ofrendas, o hacer un pacto delante de Dios, este es el momento donde tú debes de comenzar a honrarlo a Él. Si Dios hoy pone en tu corazón comenzar a honrarlo este día, este es el momento adecuado para que tú lo honres. Si Dios hoy pone en tu corazón el continuar con eso, justo eso que tú le prometiste a Él, este es el momento, no hay otro. Por eso yo quisiera que termináramos diciéndole al Señor de que a Él le atribuimos la honra, a Él le atribuimos la gloria, a Él le atribuimos todo lo que venga para nuestras vidas. A ti atribuimos Canta con la nosotros. gloria. A ti atribuimos la honra. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.